cómo puedo publicarlo, porque ya lo voy a decir en algún momento en la presentación, pero en este medio académico, si es que queremos mantener investigación viva y nosotros vivos como investigadores, realmente o publicamos o morimos. Es así de fácil. Un investigador que no publica es un investigador que absolutamente nadie va a conocer. Por lo tanto, su conocimiento, el conocimiento que esté desarrollando, absolutamente nadie lo va a tener. Entonces, esa es la clave de absolutamente todo. Y de eso quiero hablar un poco hoy. Mi plan para llevar a cabo este taller, y cuando termine la sesión subo mi presentación ahí a Classroom para que todo el mundo la tenga disponible. Pero mi plan es hablar hoy, no sé, una hora y media, a ver cuánto tiempo me da la charla. Pero como es un taller, más bien lo que quiero es que después entremos en una dinámica más de actividad y ya les diré al final de la presentación qué tipo de actividades quiero que desarrollemos. Y además al mismo tiempo me parece que sería casi la ocasión perfecta para convertirnos en revisores de artículos, porque eso es fundamental. O sea, si no leemos, no aprendemos a escribir. Eso es fundamental. Entonces, voy a empezar con pero aquí llegó Edgar. Edgar, ¿te puedes presentar? Decirnos en qué unidad académica estás, en qué departamento académico, cuerpo académico, etcétera. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Bueno, soy Edgar Méndez. Trabajo ahorita en la unidad académica de mascota. De hecho, tengo pues, la fortuna de fungir como enlace de investigación. Tengo una licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales y tengo maestría en Comunicación. Y pues un gusto estar aquí en este taller. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, como tenemos estos enredos de comunicaciones y que a veces se cae, se traba y no sé qué, ya aprendí cómo compartir, eso sí, pero si hay algún problema con mi conexión o algo, me avisan, porque ya vimos que en cuanto abra yo mi página de PowerPoint, ya no los voy a ver. Entonces, chiflan, gritan, lo que gusten para llamarme la atención. ¿Ok? Entonces, comienzo. Pues soy María Helguera. Los 5 años anteriores fui profesora en el Tecnológico en la Unidad Académica de Lagos de Moreno. Hoy en día soy profesora adjunto en la Universidad de Rochester, en Rochester, Nueva York. En este momento no estoy allá, estoy en Argentina, pero en agosto empiezo mis cursos allá en Rochester. Ok, entonces, mi intención voy a hacer, a ver, ustedes me dicen cómo ven y cómo no ven. Voy a hacer esto chiquito para que tengamos esta pantalla más grande. ¿Así ven mejor? Ahí me dicen, porque yo no los veo. ¿Cómo que no? Ay, Dios. Va. Chihuahuas. Me está dando unos trabajos esto. Ahí va. Ahora sí. Ahí sí. Creo que sí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, como les dije, para mí lo principal es empezar a identificarnos en nuestro quehacer y y si no acabamos de identificar estas habilidades, las tenemos. Todo es cosa de encontrarlas, depurarlas y desarrollarlas. Pero para mí un investigador es una persona que observa todo. O sea, no nada más observa lo que le interesa, sino que observa todo. Tiene una mente inquisitiva. Todo le llama la atención. Y como mente inquisitiva, se pregunta por qué un montón de veces sobre un montón de cosas. No solamente de lo que trabajo, sino todo lo que me rodea. Si no he todavía desarrollado esta mente inquisitiva, es algo que voy a ir desarrollando con la práctica. No es que si no la tenga ahorita ya no la voy a tener nunca. No, mientras más trabaje yo en estos asuntos de investigación, mientras más sea capaz yo de entregarme a esta actividad, además de mi actividad docente, voy a estar constantemente preguntándome por qué, y eso me va a ir abriendo el caminito hacia el tipo de que voy a desarrollar, y eso me va a ayudar
preparar mis artículos y me va a ayudar a entender dónde es que quiero publicar. No quiero publicar en cualquier lado. Yo necesito publicar en lugares, desgraciadamente, la vida académica, todos, todos satisfactorios. Entonces, hay que empezar a que gente de mi nivel me lea, me busque y que a lo mejor eventualmente que pueda leer yo de colaboración. Pero para poder hacer un trabajo de investigación, al igual que en mi trabajo docente, pero mucho más aquí, yo me tengo que mantener actualizada. No puedo leer un libro nada más y pensar que con eso ya lo sé todo. Yo voy a tener que estar leyendo continuamente artículos científicos y tecnológicos, por supuesto. Y cuando hablo de artículos tecnológicos, probablemente estoy hablando también de patentes. Es importantísimo y desgraciadamente en el tecnológico tenemos una serie de limitaciones que tal vez no nos permitan leer todo lo que quisiéramos leer o lo que pudiésemos leer, pero hay bases de datos que nos ayudan a satisfacer un poco esta limitante. Obviamente nuestra biblioteca no tiene, no sé cómo está en las de las unidades académicas, ¿verdad? Pero la biblioteca del campus de Lagos, definitivamente, bajo mi experiencia, no tiene acceso a nada más allá de los libros y en Internet alguna que otra base de datos. Y esas son las que queremos usar en el área de investigación. ¿Ok? Entonces, para yo poder empezar a trabajar en un proyecto que valga la pena desarrollar al punto de quererlo publicar, necesito tener un planteamiento sistemático, necesito leer un artículo, buscar algún otro relacionado, leer sobre ese, ir haciéndome mi propia biblioteca, mi propia lectura. Con esa me voy formando. Pero en un momento más también les voy a hablar de cómo pienso yo que tenemos que hacer estas lecturas. No es nada más leer como leer una novela, sino que yo tengo que empezar a aprender una vez más. Necesito mi mente crítica, crítica en el sentido de inquisitiva. Todo lo que lea me tiene que llamar la atención, ya sea porque es notable, porque está muy bien. No se me había ocurrido nunca que ella, que está como rara. Y eso también es importantísimo. No todos los artículos publicados realmente son revisados con rigor y muchas veces en las publicaciones hay errores. Entonces, yo al leer estos artículos participo como un revisor más de estos textos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si trabajo en biología o en química y me están proponiendo alguna manera, un método para multiplicar células para poder hacer este estudio, y ese protocolo de multiplicación de células está raro, a lo mejor no sea, a lo mejor es que realmente la publicación está mal y o el investigador metió la pata a la hora de escribir o en el momento de la edición se perdió algo. Entonces siempre tenemos que estar cuestionando lo que leemos. De la misma manera, si en mi texto hay ecuaciones matemáticas, por ejemplo, probabilidad, es muy frecuente en los trabajos que hacemos, tengo que saber derivar esa información matemática. A lo mejor no puedo seguir todo el razonamiento, pero tengo que ser capaz de poderlo seguir más o menos para verificar que lo que me están proponiendo en este artículo es válido y que puedo utilizarlo yo como base para avanzar el conocimiento y proponer yo mi propio trabajo. A eso me refiero cuando hablo del análisis cuantitativo de la información. Tengo que saber, tengo que poder entender, y claro que no lo voy a entender en el día 1 de mi trabajo como investigador, ni en mi año 1, ni en mi año 2. Esto es, una vez más, es una habilidad que se va adquiriendo con el paso de los años, pero siempre y cuando nosotros en nuestra actividad también seamos sistemáticos, disciplinados, y no tendamos a hacer un montón de proyectos diferentes porque al cabo son cortitos y yo la acabé y luego voy a hacer otra cosa. Si nos dispersamos en un montón de proyectos ahí, nuestro conocimiento no está avanzando como debe de ser, nuestra formación no se está consolidando como debe de ser. Entonces, poco a poco tenemos que ir encontrando esta profundidad
en el trabajo que vamos haciendo y aprender a cómo irlo desarrollando más y más y más. Y para eso es importantísimo, como mencioné en la mañana, no sé cuántos de ustedes hayan estado por ahí, pero los estudiantes son la mejor fuerza laboral para hacer este tipo de trabajos. Tal vez yo soy la que tiene las ideas, yo soy la que las quiero desarrollar, pero no me alcanza el tiempo porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, mi responsabilidad como docente también es entrenar a mis estudiantes. Tengo que ser un buen entrenador, tengo que ser capaz de explicarles con suficiente claridad qué es lo que quiero que desarrollen para que los estudiantes mismos empiecen a desarrollar estas habilidades y en algún momento de su formación, ¡pum!, de repente son independientes y de repente asumen el proyecto como propio. Por eso a mí me encantan las tesis, porque un estudiante que realiza una tesis va a empezar ese proyecto de tesis tal vez con un tema que yo le propuse, pero para el momento en el que termine y se titule, ese tema ya es del estudiante. El estudiante ya se hizo el autor, el propietario del tema, del desarrollo del tema y de la solución del problema. Yo ya quedé a un lado. Todo mi papel fue ayudarlo a llegar. Y es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros estudiantes a cualquier nivel, licenciatura, maestría, doctorado, al que sea. Si somos capaces de formarlos y que salgan independientes, ya estuvo. Y no me vale que yo me dé los créditos, digamos, de todo el trabajo. ¿Por qué no lo hice yo? Yo entrené a mis estudiantes, sí, pero los que trabajaron toda la parte eh, bruta, digamos, la lectura, la organización de la información, etcétera, van a ser mis estudiantes, claro, y los estudiantes me tienen que ir educando a mí también. De esa manera, entonces, estamos avanzando el conocimiento. Y ese es todo el chiste de la investigación. Es como construir un edificio. Voy a poner mi primera hilera de ladrillos y de ahí me voy a hacer. Si no tengo unos buenos cimientos y si no estoy poniendo mi hilera bien organizada, con la misma capa de cemento y todo bien aplanadito, me va a caer. Entonces el chiste es que no se cae. Y que si se cae es porque hubo algo equivocado en las bases de mi muro, lo cual es absoluto y completamente válido también. Yo puedo hacer una investigación y que el resultado de mi investigación sea, pues no, me equivoqué, no iba por aquí. Un ejemplo que quiero platicar con ustedes hoy tiene que ver con eso. No es necesariamente que me equivoqué, sino que en realidad había cosas que ni siquiera consideré cuando empecé a trabajar en esto y que nos desvió ligeramente, pero después nos ayudó a hacer un trabajo mucho más fuerte, consolidado. Ok, y insisto, se trata de que siempre estemos avanzando el conocimiento. No se trata de estar redescubriendo cosas. Desde mi punto de vista, todo este proceso se realiza en varias etapas. Por ejemplo, la primera puede ser ya sean experimentos en laboratorio o encuestas o etcétera. Antes de esta etapa, o digamos la fase preliminar de esta etapa de observación, es que en realidad o a mí se me ha ocurrido una posible solución en ingeniería para algún problema, o alguien ha venido a mí con un problema y me está pidiendo que yo les ayude a resolverlo. Es la diferencia entre investigación aplicada e investigación pura. Yo no creo que absolutamente nadie en el Tecnológico Mario Molina haga investigación pura, no nos dedicamos a eso, todos hacemos investigación aplicada. Incluso en la unidad académica de Arandas, que están haciendo experimentos para elaborar nuevos productos, a fin de cuentas es el afán que está moviendo es un apoyo a la industria de la zona, de algún modo. Entonces, no, allá me explicarán después si me estoy equivocando o no. Me parece que a lo mejor no es una investigación básica en química. No estoy aprendiendo nuevos enlaces o en descubrimiento de nuevas moléculas o cosas así. No estoy haciendo biología molecular tampoco. Estoy utilizando eso para desarrollar algo más. Y eso lo puedo ir haciendo, insisto, ya sea en experimentos en laboratorio o en ciencias sociales, puedo salir y hacer una serie de encuestas que tengo yo que planear con mucho cuidado porque quiero poder utilizar esas respuestas de alguna manera. Estas actividades serían lo que yo llamaría la etapa de observación. Una vez que tengo todos estos datos, ya sea en el laboratorio, incluso pueden ser los resultados de mis lecturas o estas encuestas, voy a entrar en una etapa de análisis. O sea, ¿para qué quiero hacer todo lo que estoy haciendo?
si, esto me está cambiando el idioma, ¿ok? ¿Para qué quiero hacer todo lo que estoy haciendo? Porque probablemente lo que quiero en algún momento es poder desarrollar un método, un modelo que me permita predecir qué es lo que va a pasar después, o además, o sencillamente quiero desarrollar un modelo que me permita automatizar una respuesta. Entonces, ese modelo es todo simplificado en perdón, que hay entre todos los datos que he recabado, y eso lo voy a explicar, puede ser con estadísticas, con ecuaciones matemáticas, puedo construir un que eventualmente termina siendo una fórmula, o puede ser un algoritmo que me ayude a automatizar. A lo mejor lo que estoy diciendo suena a que eso no es lo que ustedes hacen, a lo mejor sí. Yo creo que a fin de cuentas este proceso es como los nombres son diferentes. Estoy identificando como esto, pero estoy segura que el proceso es básicamente el mismo para todos nosotros en las diferentes áreas en las que trabajamos. Y después, el chiste es que tengo que tener una etapa de desarrollo que me permita reproducir. Si yo ya describí de hecho estaba leyendo el otro día un artículo de los compañeros de Arandas, si descubro o si desarrollo una fórmula para destilar whisky a partir de maíz, esa fórmula, una vez que yo encuentre todas las variables indicadas dentro de esa fórmula, me ayuden a formar mi modelo, pues, y con base en ese modelo, puedo entonces empezar a producir litros y litros y litros y litros de whisky y puedo empezar a vender mi bebida y empezar a tener un beneficio económico, ya sea para el investigador en sí, que lo dudo mucho, como para la industria del entorno. Entonces, a eso me refiero con estos procesos y por eso creo que estamos trabajando todos más o menos en este mismo camino. No sé si hasta ahorita haya alguna pregunta. ¿Vamos todos bien? Ok, parece que todo bien. Bueno, muy bien. Entonces sigo. Muy bien, entonces, ya que entendemos estas etapas, también lo podemos ver de algún modo como un ciclo. Yo tengo un problema práctico. Me voy a seguir con el ejemplo de los compañeros de Arandas. Mi problema práctico es, pues a mí me están llenando de agaves, todo el mundo está produciendo tequila, estoy perdiendo el maíz y a lo mejor no le estoy dando el uso adecuado a mis cultivos de maíz. Ese es un problema práctico. ¿Qué hago con mis cultivos de maíz? ¿Qué hago con lo que... No sé si estoy hablando en lo cierto, maestro Edgardo, luego me corrigen, pero me lo estoy inventando de algún modo. ¿Qué hago con esa producción para que no se me pierda? Entonces, este problema me motiva a empezar a plantearme una pregunta de investigación. Digo, yo puedo decir, pues no es mi problema, ahí se queda. O puedo decir, hombre, está interesante. Así como decía antes, hay que tener una visión crítica. Y siempre tenemos que estar preguntando por qué, por qué, por qué. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con ese maíz? Esa es mi pregunta de investigación. ¿Qué hago con este maíz? Y me pongo a leer tal vez una serie de cosas. ¿Qué se hace con el maíz? ¿Qué se produce con el maíz? Yo les puedo decir que se produce desde esas cochinaditas que es que de pollo que vende McDonald's, esos, ¿cómo se llaman? Los cachitos esos de pechuguita de pollo. Esos cachitos, esas, no es pollo, es maíz. Les informo de una vez desde ahorita, eso no es pollo. Tiene sabor de pollo, tiene saborizantes de pollo, le arreglan la textura para que parezca pechuga de pollo, la empanizan y se la dan a los niños. No están comiendo pollo, no están comiendo proteínas animales, están comiendo maíz. Esa es una posible aplicación de qué hacer con este maíz, pero a lo mejor se me ocurrió, tal como pensaron estos compañeros de Aranas, van y si aprovechando que aquí todo el mundo destila algo, ¿por qué no destilo yo también algo y a ver qué me sale? Entonces genero un proyecto de investigación donde voy a proponer justamente la destilación del maíz para producir un destilado. Entonces, realizo mi proyecto de investigación, me entregan una respuesta, la respuesta puede ser eso, pues ¿saben qué? Me salió aquí una bebida alcohólica bastante buena,
pues, que podríamos vender y que a lo mejor resuelve este problema del excedente de maíz que no estoy pudiendo acomodar en el mercado. No sé si ese era el problema de Arandas, realmente no sé cómo empezó este asunto del whisky, me parece un proyecto muy interesante, pero más o menos ese sería el ciclo, digamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación para resolver, para participar en este ciclo y para poder meter la información que tengo que meter? Obviamente la investigación, su objetivo principal es resolver problemas nuevos. Yo lo que quiero es avanzar el conocimiento. No quiero repetir ejercicios que ya se hicieron en el pasado, que ya fueron reportados. Esa no es mi actividad como investigador. Sí es mi actividad, de algún modo, en mi formación, el tratar de repetir, reproducir lo que me están informando en otros artículos, pero para usarlos como base, para poder avanzar lo mío. Queremos, entonces, al resolver estos problemas nuevos, tenemos una serie de posibilidades de lo que nos vaya pasando en la resolución. Uno de ellos es que lo más probable es que no conocemos las conclusiones, y ese es todo el chiste de la investigación, me parece. La diferencia de poner un problema en clase, de resuelve este problema con estas ecuaciones, yo sé que de ahí me sale una solución. Y si todo está bien hecho, debería ser una solución única. Casualmente, en un problema de investigación, a veces nada más sabemos cómo plantearnos el problema, pero no conocemos las conclusiones, no sabemos realmente a lo que vamos a llegar. La solución de mi problema puede estar, o si soy buenísimo en intuición, a lo mejor mi solución está basada en intuición y tengo eso que llaman en inglés el know-how. A lo mejor tengo suficientes bases intuitivas como para poder resolverlo. Lo mismo que como evidencia circunstancial, o tengo imaginación, tengo una mente que se dedica a estar masticando todo este tipo de problemas y buscando posibles soluciones. Esa es una manera de entrar a estos problemas de investigación. Digamos, para mí son casi los más creativos. Durante el proceso de la solución de mi problema, y a lo mejor si yo tenía pensado cuál iba a ser la solución de mi problema y cómo iba yo a llegar a ella, es probable que esa solución estaba equivocada, y en el transcurso de mi desarrollo me doy cuenta que eso estaba mal. Es como haberse planteado mal los objetivos, y sobre la marcha estos objetivos pueden ir modificados. Ese es el ejemplo que quería yo platicar un poco después. Insisto, en el ejemplo que les voy a mostrar, no es que hayamos planteado mal nuestros objetivos, es que sencillamente hubo cosas que no habíamos previsto en el transcurso bueno, cuando planteamos este proyecto, y que nos fueron saliendo en lo que lo íbamos desarrollando. Entonces, como digo, en la derecha de esta diagramita, pues vamos a ir aprendiendo en el proceso. El chiste con todas estas es que si no tenemos buenas prácticas de investigación, pues vamos a fracasar. Y si fracasamos, esto puede tener serias repercusiones en todos los sentidos. Para empezar, puede tener una repercusión propia y personal, ¿no? Me voy a ir frustrando y le voy a perder el gusto a esta actividad. Y el chiste sería que en eso no nos pase. No tenemos que tomárnoslo a nivel personal si hay fracasos. Al contrario, esos fracasos nos deberían de ayudar a aprender más. Pero por otra parte, si no pienso bien lo que estoy haciendo y llego a una solución, que yo creo que es la solución, y la planteo como esta es la solución a tu problema, puedo tener un problema mucho más grave que eso. Yo que trabajé años en aplicaciones en medicina, el riesgo de hacer un desarrollo tecnológico mal hecho en medicina hay dos riesgos. Uno es fatal, el otro no es fatal. Un riesgo es, por ejemplo, en un diagnóstico de cáncer. Llega una persona, le hacemos todo un estudio, yo me dedico a hacer este procesamiento de imágenes y desarrollo este método que va a ser un diagnóstico automatizado de las imágenes de este paciente. Y yo escribí mal el algoritmo y le metí mal los modelos y los posibles parámetros de este modelo. Entonces mi modelo saca como solución: este paciente tiene cáncer y hay que darle esta quimioterapia, digamos. Y el paciente no tiene cáncer, pero el doctor lo envía a quimioterapia. Ese es un error grave.
pero no voy a matar al paciente. Digo, le voy a hacer daño, pero no lo voy a matar. Mucho más grave es que me llega un paciente, que tomo las imágenes, que yo hago un algoritmo equivocado y tengo una predicción equivocada y yo digo, este paciente puede ir a casa. Y el doctor se confía en mi algoritmo y le dice al paciente, estás bien, cáncer no es, a lo mejor es otra cosa. Y ya perdí un paciente y murió. Entonces, en medicina, realmente cometer estos errores es fatal. Las repercusiones son fatales. Afortunadamente, creo que ninguno de ustedes trabaja en medicina, pero si trabajo en alimentos también puedo tener repercusiones, porque a lo mejor yo estoy desarrollando, como los compañeros de Lagos, desarrollando una película que según yo es comestible y resulta que a lo mejor estoy metiendo ahí ingredientes que no son comestibles y que le estoy diciendo al público en general que sí lo son y termino produciendo un daño. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y por eso es importante leer, leer, leer y seguir leyendo para después poder escribir de manera clara y concisa qué hice. Y si no logré hacer lo que yo quería hacer, entonces puedo escribir un artículo diciendo qué hice y por qué no llegué a lo que yo quería. Y eso también es generación de conocimiento. Entonces, una vez más, el objetivo de la investigación en ingeniería, en ciencias en general, es desarrollar nuevo conocimiento teórico y en ingeniería, sobre todo, aplicado. Tengo que llegar a algo que se pueda utilizar. Y si no alcancé el resultado esperado, debo de poder decir por qué no lo alcancé. Tengo que analizar todo lo que hice, entender por qué no llegué a ese resultado y puedo escribir un artículo muy bien escrito donde explique yo por qué no llegué a ese resultado. Y ese artículo tiene muchísimo valor como avance de conocimiento también, porque estoy ayudando a otros a no cometer el mismo error, pero ya sabemos por dónde seguir, cuál es el camino indicado. Entonces, una vez que ya nos definimos como investigadores, ahora queremos publicar lo que hemos estado investigando y mi problema ahora es cómo voy a preparar un artículo, qué voy a hacer. Entonces, si ya tengo un tema que ha salido de mi interacción con otros colegas en el tecnológico, con otros colegas en otras universidades o con la industria alrededor de la ciudad donde vivo, una vez que discuto ese tema, y si voy a tratar de empezar a entender sobre él, voy a determinar objetivos. Y estos objetivos los puedo determinar en colaboración con estas personas. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo principal, general, de este proyecto? ¿Y cuáles van a ser los objetivos específicos que me van a ayudar a llegar a esa solución? Pero antes de aventarme a la solución del problema, lo primero que tengo que hacer es sentarme con toda la calma y hacer una revisión bibliográfica. Tengo que investigar cuál es el estado del arte, porque no quiero volver a repetir lo que ya está hecho, insisto. A mí lo que me interesa es avanzar el conocimiento, modificar ligeramente, tal vez hay algo que ya se hizo, no está definitivamente desarrollado para la aplicación que quiero, pero lo puedo utilizar como lo modifico. Entonces, al hacer mi investigación del estado del arte, que es una investigación bibliográfica, pero en bases de datos académicas, no se va a usar Google, ahí nomás, no se va a usar Wikipedia, tampoco ahí nomás. Tenemos que aprender a usar bases de datos académicas. Y vamos a ir haciendo, conforme leamos, vamos haciendo un registro de los artículos que leímos. Podemos poner el título del artículo, el nombre de los autores. Puedo poner el DOI, que es la fecha en la que se liberó en Internet, hoy en día, eso antes no existía, y puedo hacer un breve resumen de lo que decía ese artículo. Si tengo la disciplina de armarme una lista así, además de tener mi reservorio digital de todos estos artículos, ya voy de gane, porque con eso ya tengo más de la mitad, digamos, de mi sección de introducción en el artículo que quiero publicar. Tengo que planear la investigación. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Qué métodos voy a seguir? ¿Qué materiales necesito utilizar? ¿Qué experimentos voy a hacer? ¿Cómo los voy a analizar? Si no son experimentos, de todos modos, algo voy a hacer yo a nivel práctico que tengo que analizar y que tengo que poder decir
está bien, está mal, por qué está bien, por qué está mal, y poder hacer alguna comparativa, no sé, en resultados, en velocidad de un algoritmo, cuánto tiempo tardé yo en analizar esto en esta computadora contra cuánto tiempo tardé en revisarlo en esta otra computadora. Hago un procesamiento serial, hago un procesamiento en paralelo. O sea, hay una serie de cosas que tengo que empezar a pensar con respecto a cómo voy a llevar a cabo todo este trabajo. Una vez que ya empiezo yo a tener una idea más clara de lo que quiero hacer, no me haría ningún daño volver a leer lo que leí aún. Era hacer una investigación, porque voy a hablar de palabras clave para ayudarnos a entender cómo puedo modificar un poco y vamos a ir a dar cosas completamente, no diferentes, pero vamos a encontrar nuevos. Ok, y después me regreso y vuelvo a pensar en los objetivos. A lo mejor esos objetivos no están bien planteados y necesito picarlos ligeramente para poder seguir adelante con este trabajo. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Todos bien? ¿No hay más? ¿Todo bien? Bueno, entonces sigo adelante. Insisto, si hay alguna necesidad de pararme, me paran. Como ya hice mi pequeña reseña de los artículos que leí, me la he empezado a trabajar para ir orientando mis ideas. Insisto, ya con eso estoy empezando a tener mi sección de introducción y el estado del arte. Y como ya empecé a pensar cómo voy a atacar este problema, con eso ya tengo el principio de mi sección de materiales y métodos. Si se fijan, casualmente esto que les estoy diciendo es exactamente las secciones que ustedes tuvieron que hacer. Y ya tengo mis materiales a producir datos, algo tengo que hacer con esos datos. Entonces voy a hacer un análisis, una vez más, un análisis de funcionamiento, un análisis estadístico, tengo que revisar todo lo que he sacado para poder discutir estos resultados, por qué hice lo que hice y esto es lo que estoy obteniendo y cómo me ayuda eso. Una vez que tengo esta versión preliminar, lo primeritito que tengo que hacer es revisar el estilo específico de cada revista donde yo quiera publicar, va a tener un estilo diferente. Para este simposio, nosotros desde el año pasado escogimos el formato de la IEEE, que es la organización más grande de ingeniería en el mundo. Entonces, estamos tratando de seguir los formatos de la IEEE, sin embargo, estos formatos no son comunes con otro tipo de asociaciones. No es el mismo formato que los que se utilizan en química, no es el mismo formato que los que se utilizan en biología, mucho menos es el mismo formato que se utiliza en ciencias sociales. Entonces voy a tener que ver en la revista en la que quiero publicar, todas las revistas siempre van a tener una sección de instrucciones al autor. Entonces voy a tener que ver esa sección, ver qué tipo de secciones tiene que tener mi artículo y cómo se titulan esas secciones. Tengo que entender cómo voy a citar mis figuras y tablas y, importantísimo, cómo voy a citar todas las referencias que estoy teniendo en mi artículo, las citas, cómo voy a hacer mi lista de referencias al final. Cada asociación, desgraciadamente, académica tiene un estilo diferente. Y les garantizo que si se les ocurre publicar un artículo de química en una revista química con las referencias con el estilo de la IEEE, el artículo será rechazado, independientemente de lo que diga en el texto. Y probablemente la primera instrucción va a ser modifique usted sus referencias de acuerdo con el formato seguido por esta asociación. Es importantísimo, aunque parezca que no lo es, sí lo es. Y nunca debemos de copiar y pegar texto de otro artículo en el nuestro sin poner la cita. No se puede. O sea, no se puede copiar de uno al otro. A lo mejor pueden sacar una oración, pero la van a poner entre comillas y junto a ella se va a poner el nombre y el año de la publicación. O se pone un número con la referencia al final del artículo. Todas esas instrucciones de cómo hacer las referencias en el formato IEEE son las que ustedes recibieron, insisto, para poder preparar sus manuscritos para este simposio. Y yo pedí ayer que me compartieran 5 artículos
de manera ciega, o sea, si al azar me mandaron 5 artículos para que yo les echara un ojo así nada más por encimita desde el principio para ver, ok, ¿cuántos siguieron las instrucciones al pie de la letra? Y debo decir, lástima, que no todos. Al final de haber formado ya el cuerpo de mi artículo, ya es cuando voy a escribir el resumen inicial, el abstract, que se llama en inglés, y las conclusiones. No vale la pena escribir este resumen al principio, porque no sé ni para dónde va a ir mi artículo, entonces eso lo voy a dejar hasta el final. Y las conclusiones tampoco las voy a escribir todavía porque mucha gente tiende a confundir la sección de discusión de los resultados con la sección de conclusiones y no son lo mismo. Luego vamos a hablar un poco más de eso. Ahora voy a volver a revisar mi artículo con todo cuidado y además con lupa y un peine muy fino y voy a tratar de corregir todas mis faltas de ortografía, de sintaxis y de ortografía, cosa que también en general no se hace. Y las voy a corregir todas ellas. Hace falta corregir todo eso. Ok, entonces voy a empezar desde el principio. Voy a hacer primero mi revisión bibliográfica. Ya identifiqué mi problema y voy a buscar en la literatura ideas, métodos para darme yo un poco de bases para poder seguir yo con mi propia solución. Ya lo dije antes, lo repito, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos usando el hilo negro para avanzar el conocimiento. ¿Ok? Y es importantísimo darnos cuenta que los libros se hacen viejos muy pronto. En cuestiones de tecnología, de hecho, el libro que se publique hoy ya es obsoleto. Entonces, lo que necesitamos es estar continuamente leyendo artículos científicos, tecnológicos, porque esos, pues sí, cada mes sale un nuevo volumen o un nuevo número de un volumen de X o Y revista. O sea que cada mes el conocimiento se va refinando. ¿Cómo voy a hacer mi revisión bibliográfica? Tengo 2 pasos a seguir. Probablemente esto es lo que hicieron ustedes para sus artículos, probablemente no. Un paso es, primero identifico los temas o los subtemas relacionados con el problema que quiero atacar. Y el segundo es que tengo que identificar las fuentes, y las fuentes pueden ser artículos, pueden ser patentes, puede ser un libro, puede ser una página web, siempre y cuando sea una página oficial. No es la página de cualquiera, no es mi página en internet, puedo decir, es oficial, quiero sacar datos de esas páginas. Repito, es recomendable que al leer, después escribamos un breve resumen de esa lectura, pero con las propias palabras. En el momento en el que tratamos de escribir y reproducir lo que leímos, si no somos capaces de escribirlo, es porque no entendimos. Entonces, volvamos a leer y con toda calmita vamos tratando de escribir con nuestras propias palabras qué fue lo que leímos. Si yo puedo escribir lo que leí, también puedo explicar lo que leí. Y yo creo que como docentes todos nosotros nos hemos dado cuenta de eso. O sea, yo estoy preparando, digamos, una clase a lo mejor de un tema que no es mi especialidad, y voy a tratar de entender qué es lo que estoy leyendo o qué es lo que voy a decir en clase. Y me lo voy a tener que tratar de explicar yo a mí misma. Y hasta que no lo entienda yo, no voy a ser capaz de explicarlo en clase. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando llegamos a puntos así confusos en el temario, porque a lo mejor no es exactamente nuestro tema de especialidad, no somos expertos en ese tema, las partes más complicadas son las que tratamos de irnos más rápido, pero además donde tratamos de pretender que es donde sabemos más, para que no nos vayan a hacer preguntas. A ver, seamos honestos, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado algo así? Porque yo puedo levantar mi manita y decir, a mí me ha pasado, porque es la condición humana, da pena reconocer, no sé. Ahora, debo decir que también con los años laborales y en la vida, decir no sé cada vez se convierte en una acción mucho más fácil. Pero cuando uno es joven y uno está empezando la carrera y se está tratando de acomodar en el medio, pues sí da como pena reconocer, uy, no sé,
pues tratamos de evitar ese tipo de reacciones. Pero es la cosa más natural, todos las sufrimos y hay que reconocerlas. Y hay que darnos cuenta que si no somos capaces de explicarnos algo es porque no lo hemos entendido. Y si no lo hemos entendido, no vamos a ser capaces de explicárselo a nadie más, porque nosotros mismos no nos entendimos. Ok. Después, mientras estoy leyendo los artículos, siempre voy a tener que dudar de absolutamente todo. Tengo que leer, una vez más regreso, leer todo con ojos críticos. Si no leo con ojos críticos y me lo leo así como novela, no voy a ser capaz de cotejar métodos. Por ejemplo, puede ser que haya autores en instituciones diferentes que publican artículos sobre un tema parecidísimo utilizando métodos diferentes. Si no entiendo lo que dice uno y no entiendo lo que dice el otro, no voy a ser capaz de cotejarlos. Y si no soy capaz de cotejarlos, entonces no puedo tampoco entender si los resultados que obtuvieron, que a lo mejor son diferentes, ¿por qué son diferentes? ¿Dónde estuvo el problema? O sea, a lo mejor no había un problema. ¿Dónde en este proceso, en estos métodos, unos de ellos tal vez omitieron algo importante y fue por lo que sacaron estos resultados, mientras que los otros a lo mejor tuvieron otra secuencia de métodos y obtuvieron un resultado que a lo mejor este es más adecuado? Aprender a leer artículos de esta manera es el mejor entrenamiento para que después nosotros mismos nos convirtamos en revisores de artículos de otras personas. Una de las funciones más importantes y menos reconocidas en las evaluaciones y en la formación de un científico es este papel de ser revisores. Este es un trabajo voluntario. Absolutamente a nadie se le paga una revista que los busque para que le apoyen a revisar un artículo para ver si se puede publicar o no. Una revista nunca les va a pagar por ese servicio. Tal vez les dé un comprobante de que sí, el maestro fulanito de tal participó en procesos de revisión. Pero en general eso no sucede, porque justamente estos procesos de revisión son anónimos. Porque el chiste es no saber ni quién escribió el artículo y por el otro lado quién lo revisó, porque luego hay enemistades que más vale que no se transparenten. Entonces, el sistema este de revisión es un sistema basado en honor, no hay por qué mentir, hay que decir quiénes somos y los comentarios tienen que ser comentarios basados en la ciencia o en la tecnología. No pueden ser comentarios basados en me cae gordo. Eso nos hace muy buenos revisores y eso nos entrena de la manera más maravillosa para poder desarrollar mejores artículos, porque lo que vemos de errores en los demás los podemos ir corrigiendo en nosotros mismos. Entonces yo les recomiendo en algún momento que si les llega una invitación para revisar artículos, acepten. Y además se darán cuenta que les dan un tiempo muy limitado para hacer estas revisiones. Entonces, insisto, está basado en honorabilidad. Uno tiene que comprometerse, pero además lo tiene que hacer porque hay un colega en alguna otra parte del mundo que está esperando mi respuesta. Mi respuesta que nunca le va a llegar con mi nombre, va a llegar con el revisor 1, el revisor 2, el revisor 3. Ok, vuelvo o sigo con mi búsqueda bibliográfica. Para poder delimitar de algún modo esta búsqueda bibliográfica, y esta va a ser la primera tarea que les voy a dejar. Yo creo que esta es una tarea fácil y la van a poder hacer rápidamente entre hoy y mañana. Si me la quieren subir mañana a Classroom, nada más déjenme que prepare yo el espacio de la sesión y nos ponemos de acuerdo. Pero esto es algo rápido que pueden hacer entre hoy y mañana. No sé cuántos de ustedes hagan búsquedas utilizando estos filtros. A ver, vamos a hacer una pregunta. Levanten la mano quienes hagan búsquedas en Google académico utilizando estos filtros que les estoy poniendo ahí. A ver, veo una manita. Perfecto. Pero no veo más. Pues sí estoy viendo la lista, pero no veo nadie que tenga... Ah, dos, ya van tres, cuatro. Están llegándome las respuestas poco a poco. Pues veo cuatro. No estoy viendo muchos más. Perfecto.
Excelente. Entonces, esta sí puede ser una buena tarea para desarrollar para mañana. Entonces, ya pueden bajar sus manitas por si después les pregunto otra cosa. Cuando entren, para empezar, número 1, van a usar Google Académico, no se van a usar Google. Entonces, en el Google normal, ahí escriben Google Académico, eso los manda a otra ventanita. Y cuando hagan la búsqueda en el Google Académico, van a poner, por ejemplo, les estoy dando 3 opciones y quiero que repitan esto, no con las palabras que yo estoy poniendo acá, ustedes búsquense palabras que vayan de acuerdo con el trabajo que realizan. Van a hacer su búsqueda con algo así. Yo lo hice con la palabra síncrona, luego escribo OR, asíncrona. Y voy a ver qué me resuelve Google Académico si yo hago mi pregunta poniéndola así. Una o la otra. OR quiere decir O en inglés, or. Ok. Estoy buscando, por cierto, en mi primera búsqueda ni siquiera puse memoria, pero a lo mejor estoy hablando de memorias síncronas y memorias asíncronas, no sé. Mi siguiente búsqueda la voy a hacer usando paréntesis, por ejemplo, y en el paréntesis lo que va a hacer es que va a reunir conceptos. O sea, yo puedo decir memoria síncrona o asíncrona y lo pongo entre comillas. Entonces aquí ya sé que estoy hablando de memorias. Ahora sí estoy hablando de memorias electrónicas. Síncronas o asíncronas. Perfecto. Y entonces a ver qué tipo de artículos o cuántos artículos diferentes me aparecen haciendo la búsqueda así. La siguiente búsqueda es, voy a buscarla como una oración y a ver qué me sale. Eso lo voy a poner entre comillas. Entonces, por ejemplo, voy a poner entre comillas memoria síncrona y a ver qué me resulta. Entonces, yo hice mi búsqueda hace un rato y mi primer resultado cuando hice, no sé si alcanzan a ver o está muy chiquito esto, pero mi primer resultado cuando hice síncrona o asíncrona, me empezaron a salir aquí una serie de cosas, sobre todo hoy en día con todo esto del aprendizaje en línea, por supuesto eso es lo primero que salió, votó así al principio de la página, ¿verdad? Eh, Educación, comunicación asíncrona, comunicación síncrona, aprendizaje colaborativo, una experiencia asíncrona y síncrona, etcétera, una serie de cosas diferentes. Ustedes pueden incluso seguir modificando el vínculo, perdón, el vínculo, pueden seguir modificando el filtro, pueden ir buscando fechas, ustedes pueden determinar qué fechas. Entonces, este es un ejercicio muy fácil de hacer. Si yo pongo mi memoria síncrona o asíncrona y ahora pongo entre paréntesis, entonces va a buscar las dos palabras dentro de un contexto, ¿verdad? Entonces aquí está memoria única síncrona de Leonardo Fibonacci, tal. En sistemas operativos distribuidos, como estaba yo hablando hace rato, voy a hacer procesamiento en paralelo, en serio, lo que sea, este es un sistema distribuido. Entonces aquí empieza a hacer la comparativa de las memorias, etcétera. En fin, me salen otras opciones que si se dan cuenta no tienen nada que ver con las que me salieron en mi búsqueda anterior. Mi búsqueda anterior, casi toda ella fue, la respuesta fue de aprendizaje. En esta, claro, estoy hablando de memoria, puedo modificar un poco mi búsqueda anterior, pero aquí ya estoy más dentro del tema. Y mi tercer ejercicio, que es poniéndolo entre comillas, entonces, pues ahora sí, aquí voy a tener, empiezan hasta incluso diferentes idiomas, pero me empieza a salir también en el texto, ya no estoy nada más buscando palabras que estén en el título, me empiezan a aparecer en textos. Y una vez más, no son exactamente los mismos artículos que encontré antes. Entonces, esto me va a ayudar a refinar mis búsquedas y no perderme en ellas, porque el problema es ese, que cada vez hay más publicaciones y cada vez hay más de dónde sacar. Entonces, insisto, para mañana ustedes todo lo que me van a hacer es algo similar a lo que les acabo de presentar acá. Búsquense dos palabras que puedan colocar con estas tres opciones, me toman una captura de pantalla, la pegan en algún documento Word y eso es lo que me van a subir como el primer ejercicio. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces sigo adelante.
Y continúo con la búsqueda bibliográfica porque es la base de mi artículo. En realidad, esta es la cosa más importante porque también por ahí me van a agarrar los revisores. Si yo no hago una búsqueda bibliográfica exhaustiva y que esté al corriente en tiempos, igual me van a agarrar por ahí. Y debo de confesar que esa es una de las primeras cosas que yo reviso en cuanto me piden que revise un artículo para ser publicado. Lo primero que hago es que me voy a la sección de referencias y busco artículos que sean recientes. Si la persona que está mandando este artículo a publicar me está poniendo como artículos más recientes algo de 2015, 2016, no sé, 2005, esa revisión bibliográfica fue pésima y ya está muy anticuada. Entonces, mi primer comentario va a ser, hay que renovar la búsqueda bibliográfica, hay que rehacer esta búsqueda y buscar, encontrar artículos más recientes. Después ya me meteré a leer el artículo con más cuidado, pero ya tengo ahí esa espinita clavada de que esta persona no leyó el estado del arte. Y puede ser que esté perdiendo mucha información. Y de hecho, yo voy a hacer la búsqueda. Y si encuentro cosas más recientes de lo que me han citado, incluso yo les voy a proporcionar los títulos de estos artículos que yo creo que deberían de leer y deberían de incluir en su revisión del estado del arte en la introducción del artículo. Esta búsqueda bibliográfica es un proceso iterativo, la tengo que hacer miles de veces. Voy a usar diferentes palabras clave, por eso se les pidió en estos artículos en el simposio y en cualquier artículo que vayan a publicar, siempre se piden palabras clave, porque esas palabras van a ser utilizadas en la búsqueda para encontrar estos artículos de interés. Van a usar los filtros como los que acabo de mencionar y si encuentran un artículo que parece súper interesante, revisen la bibliografía de ese artículo y síganse el caminito para atrás. ¿Cómo fue que esa persona con ese artículo llegó a este punto? ¿Qué tipo de cosas leyó antes de eso para haber llegado hasta acá? Insisto, hay que leer con un espíritu crítico y hasta donde sea posible voy a tratar de repetir los procesos matemáticos. A veces no me da, ¿verdad? A veces mi formación no es tan formal como para poder reproducir estas cosas, pero hasta donde pueda sería ideal tratar de hacerlo. Ok, déjenme, voy a prender una luz porque aquí ya se hizo de noche. Un segundito. Perdón. Ok, entonces, quiero presentarles un ejemplo de un proyecto que hice con un estudiante de doctorado, que fue en realidad el que nos hizo buscar otras cosas, porque a medio camino nos dimos cuenta que no habíamos considerado, no sé, situaciones de la tecnología, la adquisición de datos y el análisis de los datos que estábamos buscando. Este es un ejemplo de un pediatra en un hospital que sigue teniendo un problema en cuanto a cómo detectar infecciones en el oído medio de un niño. Resulta que en Estados Unidos, este trabajo lo realicé en Estados Unidos, la enfermedad número 1 de visita pediátrica a su doctor es por infecciones en el oído. En México es por infecciones gastrointestinales, en Estados Unidos son infecciones en el oído. Y la cuestión está en que este doctor, que él sí hace investigación básica, o sea, además de ser pediatra es inmunólogo, tenía la teoría, y esa es la teoría de la parte biológica de esto, que la infección en el oído medio empieza en la nariz. Y el problema es que las bacterias que producen estas infecciones producen películas con las que se cubren, digamos, se cubren la cabeza, producen biopelículas de tal forma que se protegen de la entrada de las moléculas de los antibióticos. Entonces, como tiene la biopelícula, el pediatra prescribe un cierto antibiótico para matar estas bacterias. Las bacterias, como están tapaditas, a lo mejor se atontan con el antibiótico, pero no se mueren. Y reviven y vuelven a producir sus películas y se reproducen ellas mismas.
y generan otra vez una infección. Se da un nuevo antibiótico y terminan los niños al final de todos estos procesos similares de infecciones en el oído recibiendo antibióticos de espectro amplio. Ya no son sencillamente para atacar a este tipo de amiba, de bacteria, porque no sé ni qué bacteria tiene, y además ya cada vez son más potentes, entonces las bacterias cada vez se hacen más fuertes, no mueren. Entonces, es un problema en medicina, es un problema serio. Y entonces la idea era, ¿cómo puedo detectar estas infecciones en el oído medio? Y será posible que pueda yo identificar qué bacteria está produciendo estas infecciones. Y el chiste es hacerlo de manera no invasiva. Es decir, no quiero abrir, no quiero rascar, no quiero hacer nada que moleste a este niño. Esa es la hipótesis médica. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de bacteria? Y el chiste de la identificación de la bacteria es porque si logro saber cuál es la que está ahí dando la lata, yo sé cuál es el antibiótico preciso para matar esa bacteria. Ok, yo no soy pediatra, tampoco soy bióloga, pero por lo tanto no debo perderme en la búsqueda. Yo no voy a hacer una búsqueda de qué es una infección en el oído medio. ¿Cuánto tiempo dura una infección en el oído medio? ¿Cómo se diagnostica? No. Ese es el problema del médico. A mí me basta con saber que hay estas películas que las bacterias forman que cubren la mucosa y que llegan por las trompas de Eustaquio al oído medio y que se alojan también en la parte interna, digamos, del tímpano. Mi especialidad es en ultrasonido, entonces obviamente, pues lo que yo pensé fue voy a buscar una solución, perdón, utilizando ultrasonido. La ventaja del ultrasonido es que es una modalidad médica no invasiva, no entrega ningún tipo de radiación en el cuerpo humano, es una onda mecánica, lo único que hace es oscilaciones y lo único que yo recibo son ecos, entonces no le estoy haciendo daño a nadie ni a nada. Entonces voy a tratar de diseñar un sistema de ultrasonido que sea dedicado específicamente para la detección y, si es posible, para la identificación del tipo de biopelícula o de bacteria que produjo esta biopelícula. Ese es el objetivo general. ¿Cómo voy a llegar a eso? Bueno, lo primero que voy a hacer, por supuesto, es voy a diseñar mi sistema y lo voy a caracterizar. Lo que quiero decir con eso es qué frecuencia de ultrasonido voy a utilizar, qué tamaño de transductor puedo utilizar, qué tipo de computadora puedo utilizar para recibir los datos para procesarlos, qué tipo de protocolo experimental voy a diseñar para poder hacer, digamos, un estudio longitudinal. O sea, yo sé que las bacterias con el tiempo van fortaleciendo estos, aparte de que se multiplican y cada vez son más, van fortaleciendo su biopelícula. Entonces, a lo mejor no es mala idea hacer un estudio en el tiempo para evaluar la progresión del grosor y fortaleza de estas biopelículas. Porque si yo logro diseñar un sistema que me ayude a detectar, para empezar, digamos, el grosor de esa biopelícula, puedo darle una respuesta al médico de, uy, este ya lleva una semana, 2 semanas, 3 semanas, o apenas lleva un día, ¿no? Y después tengo que desarrollar este software que haga el análisis cuantitativo que me ayude a correlacionar la señal acústica que estoy recibiendo de esta biopelícula con el tipo de bacteria que la produce. Lo que debo de decir aquí, antes de empezar y que me cuestionen nada más, es que con ultrasonido no voy a ser capaz de detectar una bacteria. Ultrasonido no es microscopía, no tengo esa resolución, pero con ultrasonido sí puedo medir el grosor de estas películas. Al menos eso es lo que nosotros pensamos al empezar este proyecto. Muy bien. Entonces, por supuesto, leímos todo tipo de cosas, leímos cuáles son nuestras palabras clave, pues biopelícula, ultrasonido, imagen, biopelícula. Esas fueron nuestras primeras palabras clave y con base en eso fuimos buscando más y más y más. Buscamos un poquito en pediatría para ver qué tipo de sistemas o equipos se utilizan hoy en día para diagnosticar estas películas y ver si nosotros seríamos capaces de hacer algo nuevo que nos ayudara a predecir estas películas.
Bueno, en el transcurso del proyecto nos dimos cuenta, obviamente, que las biopelículas son, pues son casi como agua, es como una gelatinita. Entonces, pues en realidad la señal del eco que mandan de regreso al transductor es muy, muy débil. Y resulta que nos está costando muchísimo trabajo detectarlo. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Bueno, ya nuestra primera conclusión al empezar a trabajar en esto fue, obviamente, no podemos realizar esta evaluación no en niños, porque evidentemente no podemos trabajar en niños todavía, pero hay un modelo animal, esto es lo típico que se hace en medicina y en biología, hay un modelo animal que tiene un oído muy similar al del ser humano. Y este modelo animal son chinchillas. Entonces, nos habían ofrecido la oportunidad de trabajar en las chinchillas, los biólogos hacen lo que tienen que hacer, nosotros estábamos diseñando nuestro sistema para ir a estudiar el oído medio de estas chinchillas y ver si podíamos detectar una señal. Bueno, resulta que no detectamos absolutamente nada, porque claro, no somos biólogos, no somos médicos, entonces el eco de la piel y el poquito músculo que haya, porque la idea era llegarle por atrás del pabellón de la oreja, eh, el eco de la piel y el hueso que encontráramos, que el hueso es aire, entonces eso refleja casi toda la señal, no nos permitía ver si había una película del otro lado. Por lo tanto, tuvimos que modificar todo nuestro software no el de adquisición de datos, pero sí el de procesamiento. Tuvimos que optimizar la señal que estábamos recibiendo, tuvimos que buscar un método rápido que nos produzca una mejor razón de señal a ruido, y de hecho que fuese la razón, dadas las condiciones experimentales, que fuese la razón óptima de señal a ruido. Y esta la logramos a través de hacer un proceso con base en wavelets, en onduletas, no sé cómo se llaman en español, pero estas unidades de análisis matemáticas que van buscando algunas características en la señal que nos permiten quitar lo que sea ruido e ir mejorando lo que es la señal informativa. Entonces, bueno, tuvimos que modificar toda nuestra parte del software porque eso, insisto, no fue una consideración inicial. No fue un error, al contrario, nos dio algo nuevo en qué pensar y de hecho nos dio un nuevo tema en el que tuvimos que trabajar a fuerzas y nos ofreció la oportunidad de publicar un artículo que nunca habíamos pensado que por ahí nos iba a salir un artículo, ¿verdad? Después, lo siguiente que dijimos, bueno, es absurdo tratar de empezar en el modelo animal, a pesar de que está aquí disponible, porque después de eso, pues es feo decirlo, pero en estas áreas de medicina y biología, esto, todos estos animales terminan siendo sacrificados para hacer estudios después ya de histología, digamos, ¿no? O microscopía confocal, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con eh, estos animales, pero pues obviamente no era el momento en el proceso de investigación. Entonces, bueno, tratamos, pero no logramos nada. Entonces, lo que hicimos fue regresarnos al laboratorio. En el laboratorio, entonces, mejor empezamos a desarrollar un estudio longitudinal, una vez más. Lo hicimos en estas charolitas de crecimiento de cultivos, donde con ayuda de un biólogo poníamos una capita de agar y sobre esta capita de agar se depositaban bacterias de diferentes tipos, unas de un tipo, unas de otro tipo y luego una combinación de ellas. Y con un medio líquido, que es lo que le proporciona nutrientes a las bacterias para que se vayan desarrollando y vayan creando estas películas.
Entonces empezamos desde el momento cero y dejamos estas biopelículas crecer durante una semana, 2 semanas. Algunas muestras se contaminaban por otras bacterias flotando en el aire, pero buscando un ambiente estéril, ahí las fuimos creciendo. Y empezamos a tomar datos en el laboratorio, lo que se llama in vitro, que es la manera más fácil realmente de empezar. Al estar haciendo estos estudios nos dimos cuenta que en efecto hay una diferencia en las biopelículas que producen un tipo de bacterias con las biopelículas que producen otro tipo de bacterias, y que en las muestras donde teníamos las poblaciones combinadas había otro tipo de biopelículas. Eso nos hizo pensar, ok, nosotros no podemos identificar, como dije antes, no podemos identificar las bacterias per se utilizando ultrasonido. Necesitamos otra modalidad. No que nos identifique tal vez las bacterias, pero que nos permita ver con mejor resolución qué hay ahí en esas películas, que son diferentes desde el punto de vista de la retrodispersión acústica, pero que realmente no las estoy viendo. Entonces eso nos obligó a buscar la colaboración en un laboratorio que tiene un microscopio confocal, y nos hizo aprender a utilizar un microscopio confocal, cómo preparar las muestras y tomar esas imágenes para después tratar de hacer una correlación entre lo que se detectó con ultrasonido y lo que se detecta usando microscopía. Son dos modalidades diferentes, son dos resoluciones espaciales completamente diferentes. Sin embargo, sí hay una correlación que nos permite explicar los datos. En nuestro caso, lo que nos importa es explicar los datos de la parte de ultrasonido. La parte de microscopía nada más lo estamos usando como una herramienta de validación. No quiero hacer un estudio de microscopía per se. Resultado, que estas dos cosas que nos brotaron en el transcurso de la elaboración de este proyecto, pues nos hizo aprender cosas nuevas, nos hizo desviarnos un poco de nuestros objetivos iniciales. Sin embargo, como acabo de decir, nos permitió sacar unas publicaciones que no hubiéramos sacado de otra manera. No les he puesto aquí en la presentación los datos, pero sí les puse las direcciones de los artículos, las direcciones en internet, donde pueden ver, y de hecho fue una presentación en un congreso de la IEEE y fue una publicación en una revista indexada, donde en la primera parte del trabajo en el congreso que publicamos, pues publicamos la parte de cómo buscar nada más la caracterización de ultrasonido de estas biopelículas, y cuando nos dimos cuenta que necesitábamos algo más, pues entonces ya entramos a la parte de tratar de quitar el ruido y mejorar la razón señal de ruido utilizando estos wavelets. Eso nos permitió entonces avanzar un poquito más, y finalmente, al momento de llegar a la tesis doctoral, fue cuando nos dimos cuenta, pues necesitamos la otra modalidad para validar. Entonces, este ejemplo yo lo pongo porque, bueno, número uno, porque fue un ejemplo exitoso, ¿no? Número dos, porque estoy segura que esto es algo que sucede más veces de las que no sucede, que nuestros objetivos originales van a tener que ser modificados y que nuestra investigación nos va a llevar hacia algún lado diferente. Entonces, como ejemplo, pues, y para que no, si nos enfrentamos con una situación como esta a medio camino, que no nos asustemos o nos decepcionemos. Lo digo por experiencia. Mi estudiante, cuando se topó con estos problemas, él es el que estaba trabajando en todo esto. En algún momento él estuvo a punto de decir, ya, no se puede, no vamos a hacer nada porque no se puede. Y es cosa de insistir y de darnos cuenta, el haber aprendido que no se podía nada más con ultrasonido, nos hizo más fuertes, nos enseñó algo nuevo, y ese conocimiento es importantísimo, y ese conocimiento hay que propagarlo para que no se quede otra persona atorado en el mismo paso.
Entonces, por muy alta frecuencia de ultrasonido que yo use, sí voy a ser capaz de generar estas imágenes y sí de algún modo voy a ser capaz de caracterizar estas biopelículas. Y de hecho nos inventamos una fórmula matemática para buscar esta caracterización, pero nos dimos cuenta que no era la manera óptima de hacerlo. Entonces hubo que desarrollar esta parte de tratar de reducir el ruido para que esa señal y ese índice que habíamos desarrollado fuese mucho más visible y más entendible. Y después, por supuesto, el proceso de validación, y en este caso la validación la hicimos con microscopía. Ok, entonces, insisto, este es un ejemplo que me gusta presentar por eso, porque nos da esta visión de no nos dejemos, hay que seguir adelante, hay que darle. Y hasta aquí lo voy a dejar en este momento. Lo que quiero más bien es, ahora sí, quiero escucharlos a ustedes, entender un poco cuáles han sido los procesos en sus trabajos. No sé si han llegado a estos puntos. Todos los que estamos aquí, de algún modo estamos aquí porque hemos enviado artículos a este simposio. No sé cuántos hayan mandado, hayan publicado en otro tipo de revistas. Entonces, ¿alguien que se anime a empezar esta discusión? ¿Sí? ¿Quién levantó la manita? Ah, Giovanna, adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias, María. Está interesante tu presentación. A mí me pasó, bueno, no parecido como a ti, durante mi tesis de doctorado, después de todo un año de trabajar, el primer año, haciendo la discusión, buscando información, nos dimos cuenta de un pequeño error que pues no, ya no tenía sentido el título de mi tesis. Pero como dices tú, gracias a ese error, después de unos minutos de que nos apaniqueamos y yo quería ahorcar a todos, gracias a eso, digamos, en mi caso, fue posible pasar de tener una tesis en el que se estudiaba una cosa a hacer un estudio comparativo. Gracias a ese error que tuvimos, bueno, si trabajamos un año no fue tiempo perdido porque ya teníamos un parámetro para comparar. Ese es, digamos, lo más grave que me ha pasado, pero que sí sacamos muy buen provecho. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que haya tenido una experiencia similar? Me voy a ver quién. Alguien levantó la mano. Perdón, Cristian. Sí. Adelante, Cristian. Yo fíjate que muchas gracias por tu experiencia, por compartirla, que sé que lo haces de la manera más abierta posible, ¿no? Y que a veces eso es lo que nos hace falta en estos tiempos. A mí lo que me ha pasado más bien es que empiezo queriendo hacer una cosa y termino haciendo otra, porque a veces no se cuenta con ciertos recursos y, por ejemplo, empiezo queriendo hacer un dispositivo y para usar ese dispositivo termino haciendo el equipo. Entonces, pues básicamente empezamos queriendo diseñar una cosa y terminamos haciendo otra cosa que nos hacía falta. Y más que ser una cuestión que nos desanime, pues nos da pauta para tener más problemas que resolver o situaciones de donde podemos sacar provecho, tal como temas de investigación, ¿no? Que nos pueden ayudar a nuestra búsqueda. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hay, a ver, una de mis, no sé cómo llamarlo, desacuerdo, tal vez desacuerdo, sí. En nuestra labor de investigación en el tecnológico, es que yo creo que hay dos funciones que estamos realizando. Las dos son totalmente válidas y las dos eventualmente nos van a conducir a publicar. E insisto, o publicamos
o nos morimos. De eso se trata, no hay de otra, publicar o morir. Una de estas actividades es realizar investigación para avanzar el conocimiento y a lo mejor sin saber exactamente hacia dónde voy. Esa es la parte más rica de todo este trabajo, rica en el sentido de delicioso, ¿no? En el trabajo que realizamos en el tecnológico, esa nos da la opción de ir avanzando, de ir involucrando estudiantes. Como dices tú, Cristian, a lo mejor tú querías trabajar en algo y resulta que tuviste que empezar a construir las partes de ese equipo porque no tengo el presupuesto para comprar el equipo. Para construir partes para ese equipo, pedacitos o subsistemas de ese equipo, pudiste tal vez emplear estudiantes que trabajaron en el desarrollo de este subsistema. A lo mejor a ellos no les preocupa el hecho de que su subsistema era nada más un subsistema, ¿verdad? Pero les dio la oportunidad de trabajar en esto, que de otra manera no lo hubieran logrado. Entonces, esa parte para mí tiene un enorme valor. La otra parte de esta actividad que realizamos es la que yo llamo vinculación, en la que estamos respondiendo a necesidades de la industria. Los mundos de la industria y de la academia son completamente diferentes y nuestros tiempos de reacción son completamente diferentes. Trabajando en la industria necesitan tiempos cortos y necesitan respuestas más concisas. Entonces, muchas veces esa investigación para mí queda un poco corta. Corta porque, pues nada, eso es lo que tengo que responder y no me da chance de distraerme o divertirme con otras variantes de esa posibilidad. Entonces, insisto, esta es la actividad que hacemos, yo creo que en general, en todas las unidades académicas, pero que yo siento que hay una que me ayuda un poco más a desarrollar y a fortalecer. Por eso al principio les preguntaba yo si pertenecían a cuerpos académicos, porque esta actividad de ir desarrollando y buscando y etcétera, sin necesidad de responder precisa y exactamente a los tiempos de la industria, yo creo que me ayuda a ir fortaleciendo mi cuerpo académico de una manera más rápida que si trabajo en vinculación, porque desgraciadamente en vinculación la industria tiene problemas muy específicos y eso no me permite realmente desarrollar mucho este proceso. Ya respondí esta pregunta y ahora me llegaron con este otro problema, entonces ahora voy a responder esta pregunta. Eso me hace mi crecimiento un poco más así como de escalones más disconexos. Eso es lo que yo siento. Probablemente hay gente que difiera porque trabajan con la industria y se sienten más cómodos ahí. Pero, en fin, ¿alguien más que haya tenido alguna experiencia? Yo quería preguntarle a Samuel, de los que están aquí presentes, yo sé que Samuel, por lo menos es al que conozco, que está trabajando en su doctorado y nos lo dijo al principio. Entonces, como víctima de un programa de doctorado y candidato al grado, estoy segura que has tenido que pasar por alguna de estas experiencias. Entonces, quería ver si nos compartías un poco para ver qué tipo de ideas podemos sacar de por ahí. A menos que Samuel se haya ido a calentar otro café. Bueno, ahí está. No, aquí estamos, aquí estamos. Doctora, sí, claro que sí, pasé por ese detalle. Nosotros empezamos cuando hice mi tesis de doctorado, empezamos trabajando con maíces híbridos. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que hicimos? Seleccionamos ciertos maíces híbridos para trabajar con ellos, pero creíamos que eran los que daban mayor rendimiento en la zona donde íbamos a trabajar nosotros, aunque no se había trabajado específicamente ahí. Y cuando empezamos a ver los rendimientos en materia verde y en materia seca, descubrimos que uno de ellos no se acercaba ni poquito al alto rendimiento que nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué fue una de las conclusiones a las que llegamos? Que para empezar, no podemos decir nosotros así a grandes rasgos, estos tres son los mejores porque dieron muy buen resultado en la población de al lado. Entonces, porque habían dado muy buenos resultados en Tepatitlán, pero en San Juan de los Lagos, uno de ellos prácticamente, pues nada más nos sirvió como para hacer el comparativo prácticamente entre híbridos, pero nos dimos cuenta
que esos híbridos, o una conclusión que ni siquiera esperábamos o llegar a ella, era que los mismos híbridos, nada más cambiando de población, no se comportaban ni siquiera parecido a los resultados esperados. Entonces se llegó a la conclusión y se hizo un estudio posterior donde ya yo participé, pero ya no fue parte de mi tesis, donde hicieron una evaluación de híbridos de maíz dependiendo de la zona. Entonces, como de un estudio que empezamos nosotros queriendo ver el rendimiento o el efecto de unas gallinazas aplicadas en un maíz, de repente aparece una segunda idea y dicen, hey, podemos hacer un estudio interesante. Ya vimos que los mismos híbridos, nada más cambiando los de municipio, ya no nos dieron el mismo resultado. Podemos hacer un segundo estudio, y ese estudio se encargó un muchacho de maestría que venía ingresando cuando yo estaba ya por salir el doctorado, se encargó de hacer dicho estudio. Entonces yo nada más lo que hice fue capacitarlo con respecto al manejo del equipo con el que hacíamos la caracterización del valor nutricional, que era un espectro de infrarrojo cercano. Pero vea qué curioso, de repente apareció un segundo estudio o una idea de una mala selección de un híbrido. Pues sí, es la cosa, y lo maravilloso de este asunto es que no dijeron, chin, la regamos y ya no más, ¿no? Sino que siguieron adelante, surgió un nuevo proyecto, un nuevo estudio, se involucró un nuevo estudiante, profesor. Insisto, esa es la belleza de la investigación, y yo creo que eso es lo que tenemos que batallar, que continúe en el tecnológico, que continúe la posibilidad de hacer estas actividades. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia de este tipo antes de que me siga un poquito adelante a lo que quiero discutir para mañana, sobre todo? Sí, Miriam. ¿O quién fue? Sí. ¿Miriam? Listo, perdón, se me trabó. También, por ejemplo, la prudencia de publicar en tiempo. En ocasiones estamos trabajando en algo y nos damos cuenta que cuando ya consolidamos algo, bueno, es algo que a mí me pasó, nos damos cuenta que ya se publicó, porque no lo publicamos oportunamente. Esa también sería mi aportación. Sí, sí, y eso es completamente cierto. A veces, y en parte también sucede, o sea, nuestra competencia es probablemente contra gente que a lo mejor tiene mejor equipamiento o más tiempo. A nosotros nos lleva más esfuerzo, y cuando ya estamos listos, chin, ya nos ganaron, ¿no? Pero, o sea, sí es una pena porque perdimos la oportunidad de publicar, pero no es una pérdida total, ¿verdad? Porque ya tenemos el proceso hecho, entonces ya tenemos las bases para seguir trabajando por ahí. No, y nos da la experiencia de que tenemos que estar constantemente revisando y estar al pendiente de que no se nos vaya la oportunidad. Claro, exactamente, sí. Ok, ¿alguien más que quiera decir algo? Sí, Edgar. Bien, pues muchísimas gracias, doctora, por esta ponencia que me parece a mí bastante motivante. Yo, en lo personal, con este tema digamos, cómo inicia un proyecto y luego cómo va cambiando a veces de objetivo, va evolucionando, por experiencia, una de las cosas con las cuales más he sufrido es con la identificación del problema. Digamos, hay veces que intento situar un fenómeno que está, digamos, poniendo por ahí un reto, pero hay veces que ese evoluciona o no lo tengo bien focalizado, ¿no? Y al no tener ese detalle, digamos, resuelto, pues todo lo que viene está a veces sin sentido, ¿no? Desfasado. Inclusive ahorita funjo como maestro de investigación, y uno de los problemas frecuentes que observo es justamente en los trabajos de mis alumnos, esa situación, ¿no? Que no se alcanza, digamos, a identificar con claridad ese problema.
Yo trabajo en la Academia de Administración, entonces estoy hablando pues, de manera concreta de este tipo de problemáticas más de empresas, ¿no? Pregunta, ¿cómo le ha ido a usted en este tipo digamos, de focalizaciones de problema y qué tipo de herramientas utiliza, ¿no? Muchas gracias. Mira, no, gracias a ti, Edgar, porque, o sea, tu punto de vista me parece fundamental porque yo no me dedico a administración, entonces siempre es importante ver qué hacen otras personas. Y esa es la primera parte de mi respuesta para ti. Eh, para mí, uno de los métodos mejores para poder concretar un problema es la colaboración. O sea, yo sé que yo no tengo la capacidad pues de ver el problema en general en todas sus vertientes. Y lo que voy a hacer para empezar es busco personas con quien puedo hablar para ir rebotando esta idea y teniendo la discusión con otras personas, eso va ayudando a que se vaya como que constriñendo el problema y además se va constriñendo dentro del área de especialización, la tuya, de la persona con la que hayas hablado, de otra persona. Por ejemplo, así hablando de industrias, y yo creo que esto es un fenómeno común en todas nuestras ciudades donde tenemos campuses del Tecnológico Mario Molina, es todo este problema de las pequeñas industrias, que en realidad no son industrias, pues son comercios, tienditas, que son propiedades de familias. Por ejemplo, en Lagos, queserías, hay muchas queserías pequeñitas que son negocios familiares, entonces no tienen ningún entrenamiento del tipo de administración, no tienen ninguna idea de cómo llevar adelante un inventario, no tienen idea pues también las recetas de fabricación, a veces son lo que me dijeron y me pasaron, son tradición oral, no son tradición escrita, ¿verdad? Entonces no hay un control de calidad. Ese es un problema súper interesante. Yo sé que había una maestra en Lagos que estuvo trabajando con algunas tiendas en particular, porque además una vez que producen el queso o la crema, lo meten en una bolsita de plástico, la anudan y así te la venden. Entonces ni siquiera tienen marca, no sabes quién lo hizo, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas, claro, conduce pues hay que hablar con la gente. En este caso era salir a todas estas diferentes queserías y cremerías. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen así? ¿Tienen inventario? ¿No tienen inventario? ¿Tienen activos? ¿Tienen pasivos? ¿Tienen capital? ¿Tienen deudas? Y de ahí van saliendo posibles proyectos justo en el área de esta profesora en gestión empresarial y lograr que estas personas vayan regularizando, digamos, sus métodos de producción, que le pongan una marquita al queso para que la gente los pueda comprar en la tienda y que si no hay pidas específicamente de esa marca, pero que necesitas hablar con diferentes gentes, ¿no? Desde los actores, que son los que, digamos, llevan este proceso productivo sin darse cuenta de absolutamente nada, hasta diferentes administradores, contadores, así como cómo podemos ayudar a esta gente que no se han dado cuenta que necesitan ayuda. Ese es un problema importantísimo y no importa el área de ingeniería en la que estemos trabajando. Un serio problema de los ingenieros, yo no soy ingeniera, pero trabajo como ingeniera, digamos, y muchas veces pienso como ingeniera, es, hombre, yo tengo la solución a todos tus males, ¿no? Entonces yo voy, hablo con un médico, una enfermera, en general, insisto, mi área de especialización y de aplicaciones siempre ha sido en medicina. Voy, hablo con un médico y le digo, oye, seguro tú tienes problemas con esto y yo te tengo una solución padrísima usando esta modalidad. Y me van a mirar diciendo, ¿y a ti quién te preguntó? Me pasó hace muchísimos años, ahí me perdí yo una patente y haber pasado a la historia como una persona muy famosa. Hace muchísimos años, hace como 25 años o algo así, en ultrasonido, asistiendo a una sesión de ultrasonido y de mastografía en una pequeña clínica ahí en la ciudad de Rochester, es una clínica particular, donde eran expertas sonógrafas en la mastografía, por los que no sepan, las mujeres que no hayan llegado a esa edad, dichosas ustedes, es un análisis de las mamas para tratar de detectar cáncer a tiempo. Y es horrible, es una tortura porque aplastan la mama para tener un área de transmisión de radiación uniforme, es dolorosísimo.
ya no las espanto a las mujeres jóvenes. Y si hay dudas en cuanto a que hay calcificaciones o alguna cosa que no está clara en la mastografía, envían a la paciente a ultrasonido, y ahí es donde entraba yo. Entonces, hablando con las sonógrafas, se me ocurrió preguntarles, bueno, en la mastografía se comprime el tejido para tratar de hacer una imagen bidimensional, prácticamente en lugar de tener una imagen de la mama como debe de ser, así con volumen. Ultrasonido, por la manera en la que trabaja, obtiene resultados volumétricos. Sin embargo, en aquellos años, hace 25 años, insisto, las imágenes de ultrasonido eran de 2 dimensiones. Ya ni se me ocurrió preguntarles, bueno, si ustedes tienen ya toda la información tridimensional, ¿no les gustaría que les hiciéramos un sistema donde se presente una visualización tridimensional para que ustedes vieran? No, me dijeron, para nada. Nosotros estamos entrenados en la escuela a ver imágenes planos en 2 dimensiones y somos capaces de formar el volumen en nuestras cabezas. Si cualquiera de ustedes tiene en algún momento que acudir a un laboratorio de ultrasonido por X, Y o Z razón, sobre todo en obstetricia, todos los sistemas de ultrasonido hoy en día generan imágenes tridimensionales. y pues ahí se me fue a mí la oportunidad, ¿verdad? Pero ese es otro ejemplo de yo te voy a ofrecer una solución cuando en realidad la persona a la que estás tratando de ayudar, esa particular área profesional, no han pensado en el problema todavía, no les parece que tienen un problema. Entonces, yo creo que para responderte, es una respuesta larguísima a lo que comentaste, Edgar, necesitamos colaboración. Necesitamos continuamente estar platicando e insisto, y esa es la mejor base para formar cuerpos académicos, porque vas a tener colaboración con personas que trabajan juntos en alguna relación de problemas. Muchísimas gracias por su respuesta. Es clarísima. Sí. Okay. Sí, pero bastante interesante este aspecto de la colaboratividad, ¿no? Aquí creo que se resuelve mucho de los procesos, inclusive que hacemos en el tecnológico, por ejemplo, con las residencias, con los coloquios y demás, que es ahí justamente donde pues la retroalimentación hace que podamos entre varias personas consolidar más ese problema, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces en los minutitos que nos quedan, creo que voy a platicar de lo que a mí me gustaría, de lo que me gustaría que hiciéramos mañana. Entonces estos eran los artículos que les presenté, voy a la siguiente página. Uy, esta me quedó muy chiquita, la iba a partir en 2 y no la partí, pero ok. Este es un taller de redacción, ¿verdad? Y ya nos desviamos a hablar de investigación, pero es que yo no creo que uno pueda separar una de la otra. Entonces, vamos a volver a las actividades del taller de redacción. El día de hoy yo hablé en exceso y ustedes casi no han hecho nada. El día de mañana yo lo que quiero es que ustedes hagan más trabajo que yo. La primera parte del trabajo que ustedes van a hacer es, e insisto, ahora que terminemos, yo subo mi presentación ahí en Classroom y si me hago pelotas, aquí está Edgardo que me va a ayudar a hacer las cosas como debe de ser. ¿Verdad, Edgardo? Sí. Ajá, gracias. Entonces, ustedes van a realizar esta búsqueda en Google Académico con los filtros como les mostré en la presentación. Ustedes van a poner las palabras que ustedes escojan y a ver qué sale. ¿Ok? Me van a tomar capturas de pantalla y eso es lo que me van a entregar. Ahora, yo quiero proponer una actividad que nos va a llevar más tiempo. Y esta la quiero proponer hay 2 posibilidades de cómo hacerlo. Yo creo que para que no nos perdamos, vamos a utilizar los mismos artículos que ya enviaron para participación en el simposio, porque ya están escritos. Lo que quiero es que revisemos esos artículos con visión crítica buena onda. O sea, no, otra vez, no para decir, ay, qué bárbaro, pero qué mal escribes. No. No se trata de eso. Se trata de hacer una revisión crítica constructiva. Entonces, yo lo que quiero es, y es lo que quiero que definamos ahora, a ver cómo, otra cosa que a mí me gusta hacer es trabajar, digamos, en sistemas democráticos, ¿verdad? Donde las soluciones se toman no tanto a nivel ejecutivo, sino que vamos a ver cómo lo queremos hacer de mejor manera. Puede ser de manera individual, o lo podríamos hacer por equipos, pero máximo 3 personas. En realidad estoy viendo que no somos muchos en el taller, entonces
podríamos hacerlo por equipos, digamos máximo 3. Creo que he visto que éramos como 12 participantes, a lo mejor nos salen 4 equipos. O si a alguien no le gusta trabajar en equipo, esto lo puede hacer de manera individual, nada más que se van a tardar un poquitín más. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es que vamos a escoger alguno de los artículos con los que participaban en el simposio. Si vamos a trabajar en equipo, de esos 3 miembros en un equipo, pues escojan uno de los artículos. Y ese artículo es el que vamos a diseccionar por arriba y por abajo. Si no quiero trabajar en equipo, entonces pues voy a escoger mi propio artículo, porque yo creo que todos ustedes están aquí porque están participando en el simposio, ¿verdad? Con una presentación, creo. Si no, bueno, pues se juntan en alguno de los otros equipos. Todo esto lo vamos a hacer mañana por etapas en las 2 horas que tenemos de taller. No creo que terminemos mañana mismo porque es casi como volver a escribir el artículo, pero para lo menos para dejarnos encaminados y digamos que tal vez para dentro de una semana tener los resultados. Como ya van a aprender a hacer estas revisiones bibliográficas utilizando los filtros en Google Académico, entonces lo que quiero es volver a hacer revisiones bibliográficas de estos artículos en especial que vamos a revisar, que ustedes van a escoger cuál va a ser, y volver a hacer esta búsqueda bibliográfica utilizando los filtros y buscar dentro de las respuestas que me ofrezca Google Académico los 5 artículos más recientes. Y para decir más recientes, en el área de ingeniería, no estoy muy segura qué tan viejo sea un artículo en administración que pueda yo llamar viejo, pero en el área de ingeniería definitivamente quiero artículos que sean, digamos, como que del 18 para acá, del 18 al 22. Y vamos a ver si esos artículos están en la bibliografía del artículo del colega que estamos ayudando a revisar. Si no están, los tenemos que anotar y es la primera cosa que vamos a tener que modificar en el artículo en sí. Para poder ver para dónde iba este artículo, lo que yo quiero que hagamos en equipo es que, habiendo revisado primero de una manera, pues va a ser rápida, el artículo que ya presentaron en el simposio, y habiendo revisado la bibliografía, a ver si somos capaces de escribir cuáles son los objetivos de la investigación que produjo ese artículo. Esto es un ejercicio interesante porque, como decía Edgar, capaz que no sé cómo plantear los objetivos, cómo encuentro realmente cuál es el problema que yo quería hacer. Y a lo mejor trabajando así, con 3 personas que a lo mejor no conozco muy bien y que a lo mejor no son de mi área de especialidad, pero quien quita y ojos diferentes se encuentran objetivos diferentes. Entonces, una vez más, después de haber hecho una lectura rápida de estos artículos, hago una revisión bibliográfica rápido, veo si el autor del artículo o los autores del artículo encontraron las referencias más recientes y voy a reescribir los objetivos de esa investigación. Con base en estos objetivos que voy a redefinir mañana y con la revisión bibliográfica que hice de una manera rápida, esta revisión bibliográfica yo les recomiendo que los artículos que encuentren, si es que los abren, hay que darle una lectura veloz, así como en diagonal, ¿no? De principio a fin. Leamos el resumen y leamos las conclusiones, a ver qué dice y a ver cómo se conectan con el tema del artículo que estoy revisando. Es bastante probable que voy a tener que reescribir una introducción, porque les apuesto que los objetivos a lo mejor varían un poco. Entonces a lo mejor necesito reescribir. Después vamos a revisar la siguiente sección de mi artículo, que es la parte de materiales y métodos. Vamos a revisar si están bien explicados, si hay una separación entre qué son los materiales y qué son los métodos, y realmente los presenté o qué hice ahí, y cómo los utilicé, porque de ahí tengo que describir cómo los utilizo. De ahí nos pasamos a la sección de resultados. Vamos a ver si hay resultados, qué datos nos dieron, y vamos a ver si hay un análisis de esos datos. No se vale nada más decir, ahí está la gráfica, ya, ese es mi resultado. No, yo tengo que discutir esos datos. Por lo tanto, no solamente los describo, sino que los analizo de algún modo. Tengo que buscar tendencias en esas gráficas. Si lo que tengo en mis resultados son gráficas, bueno, hay tendencias, hay correlación, no hay correlación, hay una tendencia positiva
positiva, negativa, en fin, tratar de explicar de algún modo, analizar esos datos, y esa sería la discusión de los resultados. Y al final voy a escribir el resumen y ver si coincide con el resumen que presentaron en su artículo y las conclusiones, y ver si sus conclusiones son válidas. Ojo, que las conclusiones no son la discusión de los datos, las conclusiones son completamente diferentes, perdón, las conclusiones son algo completamente diferente. No va a ser la discusión de los datos, esa es una sección dentro de los resultados. Y lo último que les voy a pedir, y con toda honestidad me van a decir, si de verdad cumplieron con el estilo de las referencias, que yo les puedo decir que muchos no, y además si cumplieron con el formato que se les entregó en el machote. El texto del resumen está escrito como se pidió, en el tipo de letra que se pidió. Los encabezados en las secciones están como se pidieron, están centrados o están justificados a la izquierda. La numeración está como me la pidieron, hay numeración o no hay numeración, etcétera. Entonces, esas cosas les voy a pedir que me ayuden a revisar. Todo eso lo vamos a hacer mañana. De algún modo, insisto, no vamos a terminar exactamente mañana, porque sí es mucho trabajo, pero por lo menos quedarnos encaminados para que en lo que podamos hacer mañana entre todos, cada equipo, ¿verdad? Y luego discutiendo entre todos poco a poco. Y les dejo unos días más para que terminemos con nuestro trabajo. Voy a preguntarle en un momento a Edgardo, porque veo que en su taller hay algunas cosas que son entregables hasta creo que la próxima semana o no sé cuándo. Entonces, a ver, ¿hasta cuándo tenemos como para terminar estos trabajos para que creo que se les van a entregar unos certificados o algo así? ¿Hay alguna duda de todo lo que vamos a hacer mañana? De mi parte no, ¿eh? Está claro. Ok, perfecto. Entonces, tal vez además de dejarles la tarea esta de hacer las búsquedas en Google Académico, tal vez les voy a empezar a pedir que, yo veo ahorita 11 participantes, pero esos 11 participantes, 2 soy yo. Entonces hay 9 participantes en este momento aquí en el taller. Entonces podemos organizarnos de 3 en 3, si quieren. Vayan pensando con quién les gustaría asociarse para hacer estas revisiones. Y si no deciden nada mañana, en el momento en el que nos reunamos, yo los acomodo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y así vamos a trabajar en equipo. ¿Sabes? Y si de plano deciden que por ahí no va la cosa, yo voy a asignar 5 artículos. Bueno, de los 5 que tengo disponibles, puede ser que escoja 3 para que analicemos entre todos. Ese es el plan B, que yo les imponga el artículo que vamos a revisar. La idea es, sí, ya sé, ustedes escribieron un artículo que se presentó en este simposio, o se va a presentar mañana en este simposio. La idea también es, hay que ser honestos, la calidad de los artículos que presentamos en este simposio, que han mejorado, o sea, realmente vamos consolidando las presentaciones en estos simposios, tanto como número o calidad, pero que si tratamos de enviar algunos de estos artículos a otra revista, las probabilidades de que nos lo rechacen son muy altas. Entonces, de lo que se trata es de tratar de entender por qué nos lo rechazarían y evitar ese proceso de rechazo. Y otra cosa, ya para terminar la sesión de hoy, lo que quiero que nos quede claro absolutamente a todos es que cuando nos rechazan un artículo en una revista, no es un rechazo personal, no lo tenemos que tomar de manera personal. El rechazo es un rechazo al hecho de que no supimos presentar nuestro trabajo. Punto, así de fácil. Y tomarlo con toda la humildad de caso y reescribirlo, reacomodarlo y mandarlo. En nuestras vidas profesionales va a haber muchísimos más artículos que nos rechacen a que nos los acepten a la primera. Es rarísimo que alguien me acepte un artículo a la primera que lo manda. Y entonces de lo que se trata con este taller es tratar de encontrar este tipo de cosas que nos ayuden a minimizar
esos problemitas que conducen a los rechazos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces si no hay nada más, pues nos vemos mañana a las, Sí, Hasta a las, a las 3 de la tarde. claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. María. A ustedes, Hasta buenas mañana. noches, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Excelente Gracias, hasta tarde. mañana. Hasta luego. Bye. Adiós.